Hola, esta es la historia del aprendizaje. Partiendo desde la Edad Media, Descartes, filósofo de la época, pretende explicar la naturaleza humana. Descartes va a partir de la idea de que la conducta humana se divide por dos grandes unidades. Una, la cual denominó conducta involuntaria, se dará como producto del ambiente, de forma mecánica, automática, rápida, y su origen se encontrará en el cuerpo humano. Por ende, su estudio fue designado a la fisiología, donde se utilizará el método científico. La conducta voluntaria, por su parte, se hará de forma más compleja, con una extensión mayor en el tiempo. Su origen se encontrará en la mente o el alma humana. De esta forma, su estudio se designó a la filosofía, que más adelante será la psicología, donde se estudiará por medio de la introspección. Descartes no solo planteará dicha división, sino que a la vez propondrá la idea de que para poder entender la naturaleza humana se deberán estudiar ambos componentes o ambas unidades. Descartes, a su vez, planteará el modelo de arco reflejo, que muestra cómo un estímulo ambiental como el fuego puede llegar a liberar espíritus animales que recorrerán los nervios, inflamando así los músculos, generando una respuesta de retiro. Dicho método desencadenó un debate entre el innatismo y el empirismo, pues Descartes decía que existen unas ideas básicas innatas, cualidades del alma y que eran complementadas por la experiencia, a diferencia de los empiristas. Una de las formas más radicales de empirismo fueron los asociacionistas británicos, quienes establecen que todo conocimiento proviene de los sentidos y que se nace con la capacidad de adquirirlo. Sin embargo, estos son criticados, pues desde esa posición, como las sensaciones simples pasan a sensaciones complejas. Ante esta crítica traen consigo los principios de asociación de Aristóteles y establecen que mediante estos, como lo son la similitud, el contraste y la contiguidad en especial, se unifican las sensaciones. Posteriormente estos principios fueron ampliados con las 9 leyes secundarias de la asociación propuestas por Thomas Brown, que más adelante pasarían a ser estudiadas por Hermann Ebbinghaus, quien se llegó a considerar el primer psicólogo del aprendizaje al formular el primer experimento sistemático del mismo, y quien evidenció la contiguidad en lo que denominó el método de ahorro, que consiste en que cada vez que un organismo es frecuentemente expuesto al mismo estímulo, invertirá menos tiempo en su reaprendizaje. Posteriormente, los científicos se denominan psicólogos y estudian los fenómenos mentales con métodos como la introspección. Sin embargo, los fisiólogos que estudiaban con el método científico, el reflejo, dicen que ellos podrían explicar la conducta voluntaria como una función corporal estudiada con dicho método. Esa conducta que se creía estaba controlada por la mente, pero que con el avance científico se llevó a postular que no tiene nada que ver y que los órganos eran regidos por funciones mecánicas. Ya en el siglo XIX resultaba más claro que en los nervios se hallaba presente alguna forma de impulso eléctrico, para posteriormente entender el arco reflejo como el camino que conduce desde los órganos sensoriales a los músculos a través de los nervios. Al pasar de los años llega un nuevo cuestionamiento, pues los actos involuntarios se convertían en actos voluntarios. Había una conducta compleja. Esta pasa a ser explicada por Sechenov con la ley de conservación de la energía, que postulaba que cualquier energía que entre en un sistema debe permanecer o salir transformada. En este caso, los organismos en su interior tienen estímulos con alta energía que normalmente se encuentran bloqueados, pero que al llegar a un estímulo de baja energía que proviene del medio, eliminará el bloqueo y producirá una respuesta de alta energía, es decir, que todo ocurre por estímulos-respuesta. Por otro lado, se encuentra Pavlov, fisiólogo ruso que experimentaba con el estudio de los procesos digestivos en perros. A partir de eso, descubre que los organismos aprenden por medio de la relación entre estímulos y no solo por medio de los reflejos innatos o involuntarios, como lo decía Sechenov. Para Pavlov, las respuestas son modificadas por la experiencia, asimismo que los reflejos pueden ejercer control sobre los estímulos, asumiendo los reflejos psíquicos como postulado principal. Sin embargo, recordemos que Pavlov, al ser reflexólogo,
No podía corresponder esta conducta a un fenómeno interno, por lo cual se centró en el estudio de la relación cerebro-estómago. A partir de eso, se descubre el innegable fenómeno del condicionamiento clásico, el cual explica una relación de estímulos. Por ejemplo, el estímulo condicionado, en este caso la luz, con el estímulo incondicionado, comida, que por sí solo produce una respuesta natural, respuesta incondicionada, salivar. Después de varios ensayos de apareamiento en presencia del estímulo condicionado, el perro salivará. A partir de esto, comenzó a estudiar las diferentes formas en que se podían parear los estímulos. Es decir, qué pasaba si primero se presentaba el estímulo incondicionado y luego el estímulo condicionado, o viceversa, a lo que denominó condicionamiento de demora larga, condicionamiento de demora corta, retroactivo, simultáneo y de huella. Sin embargo, hay variables que influyen en el aprendizaje o en su defecto en el condicionamiento clásico, como son intervalos de tiempo, contigüidad, contingencia, experiencia previa, número de apareamiento, variables organísticas como el sexo y la edad, forma de apareamiento, siendo de mayor importancia la contigüidad, la cual indica que el estímulo incondicionado debe ir seguido del estímulo condicionado para garantizar un mejor aprendizaje. A partir de esto, Pavlov utilizó el término refuerzo para referirse a la operación de presentar un estímulo incondicionado repetidamente en contigüidad con un estímulo condicionado. En otras palabras, utilizó refuerzo como unidad básica del reflejo. A partir de esto, se consolidó una disputa entre el asociacionismo y los reflexólogos, en donde para los asociacionistas como Ebbinghaus, la conducta compleja es voluntaria e influenciada por la mente o experiencia. Los elementos para su formación son sensaciones o ideas simples. En cambio, para los reflexólogos como Pavlov, denominan la conducta compleja como mecánica y afectada por el ambiente, en donde sus elementos son reflejos simples. Sin embargo, cabe resaltar que ambos consideraban que la conducta compleja es el resultado de la combinación de los elementos simples, y al tener esta definición en común, se consideran estructuralistas, dando paso a una nueva disputa. Los estructuralistas buscan conocer componentes y la forma como estos se ensamblan, mientras que los molaristas analizan grandes unidades de conducta en donde las actividades del organismo se toman como un todo. Estas toman tiempo, es decir, no son puntuales en un rango de tiempo, sino que se determinan por el tiempo invertido, surgiendo de la mano la psicología de la Gestalt, que plantea que la totalidad no es igual a la suma de sus partes. Se experimenta la organización y no sus elementos. Sin embargo, esta no dio una explicación completa y primaron los paradigmas molares y moleculares. Luego de esto, el estructuralismo desaparece y en cambio aparecen los molecularistas, los cuales captan e interpretan los datos como datos momentáneos en medidas concretas, involucrando la contingencia como la encargada de que incremente o se debilite la fuerza de conducta, es decir, la tasa de respuesta. Posteriormente, el funcionalismo nace junto con el paradigma molar, ya propuesto por los psicólogos de la Gestalt. Hay que tener en cuenta que el funcionalismo proviene de la teoría de Darwin, la cual plantea que los organismos más capaces de sobrevivir crecen en número. Es decir, quien tiende a sobrevivir pasa sus genes a la siguiente generación. Después de esto, Darwin desaparece la frontera que separaba a los animales inferiores de los superiores, sobresaltando que los humanos y otros animales poseen mente. Esto impulsó a la psicología comparada. Operante es un proceso de aprendizaje mediante el cual asociamos determinadas conductas con las consecuencias que las siguen. En este se habla de moldeamiento, que hace referencia a un proceso en el que se establece una nueva respuesta que implica reforzamiento por aproximaciones sucesivas, y de encadenamiento, que refiere a un proceso para establecer repertorios de comportamiento más complejos y que requiere cadenas de respuestas aprendidas. Sin embargo, existen variables que afectan el condicionamiento operante, como lo son: contingencia entre estímulo y respuesta, que hace referencia a la relación entre estos,
es decir, a mayor grado de contingencia, más rápido el cambio en la conducta. Contigüidad. Hace referencia a la cercanía entre tiempo de respuesta y la consecuencia. Entre haya más contigüidad, más rápido es el aprendizaje. Características del reforzador, como lo son intensidad, cantidad y tipo de reforzador. Características de la respuesta. Conductas musculoesqueléticas y conducta fisiológica. En este caso, la más fácil de condicionar por operante es la musculoesquelética. Y el nivel de privación, que hace referencia entre más nivel de privación, más eficaz es el reforzador. En primera instancia, Skinner se basa en el concepto de reflejo heredado de lo fisiológico. Rechaza la hipótesis neurológica que explica el reflejo como una correlación. La forma en que Skinner empezó a estudiar el reflejo y a establecer las leyes que lo regulan fue diferente a la que usaban los fisiólogos en esa época, ya que estos mantenían amarrados a los sujetos. Por ende, lo que decidió hacer Skinner fue estudiarlos en su ambiente. También clasifica los reflejos como tipo 1 y tipo 2. Afirmaba que habían leyes primarias estáticas y leyes secundarias llamadas dinámicas. En las leyes dinámicas afirmaba que había terceras variables, las que son características distintas que explican la variabilidad conductual. A partir de esto surgieron dos caminos: existían los realistas y los relacionistas. Los realistas afirmaban que el estímulo y la respuesta eran cada uno independientes, contrarios los relacionistas, que afirmaban que el estímulo dependía de la respuesta o la respuesta dependía del estímulo. Es decir, que sin ambiente el organismo no tenía existencia. Entonces, realizando una comparación entre lo propuesto por López y Skinner, se daría que en López el evento comportamental sería la respuesta al estímulo. El evento ambiental sería el estímulo, el episodio comportamental sería la relación entre estímulos y respuestas, el proceso comportamental sería la contingencia y el estado comportamental, es decir, el comportamiento hace referencia a la probabilidad. También se habla del paradigma operante, donde se menciona la coordinación sensomotora o SEI. En este se puede ver que ha cambiado la relación entre estímulo y respuesta, ya que pasa a ser determinista absolutista a determinista probabilístico, y que el estímulo pasa a ser el estímulo condicionado a ser un estímulo discriminativo. De acuerdo a lo anterior, van a surgir una serie de críticas realizadas al conductismo skinneriano. Entre ellas se encuentran 4 principales. La primera hará referencia a que clásico no solamente se encuentra bajo leyes estáticas, ni operante solamente bajo leyes dinámicas. Operante también puede estar bajo leyes estáticas. La segunda hará referencia a la partitura que hace Skinner de acuerdo a eventos aversivos, eventos apetitivos, reforzadores primarios, reforzadores secundarios, puesto que él hará dicha división dando importancia a la filogenia, por ende a un realismo, abandonando así la importancia al organismo y al relacionismo. Una tercera crítica va a ser que en la vida real o en la vida cotidiana un organismo no solo se encontrará bajo una sola contingencia, sino que en muchas de ellas. Un ejemplo de ello es que una persona puede estar alternando actividades. Entre estas pueden estar chatear y estudiar para un examen. Una cuarta crítica hará referencia a la continuidad, puesto que en muchas ocasiones, a pesar de que exista la continuidad, esto no significará que haya una contingencia. El funcionamiento operante es un proceso de aprendizaje